Bueno, hasta recién lo que estuvimos haciendo fue tratar de entender toda la serie de cambios eléctricos que sufre la neurona para poder transmitir el mensaje, para poder comunicarse con otras células, ¿sí? Porque te acuerdas que tocamos la manguerita, estaba caliente. Analizamos todo lo Y le que tocamos la manguerita tiene que de eso. ver con la despolarización neuronal, ¿sí? Toda esta parte de la curva que está en rojo, ¿sí? Vimos que básicamente depende del traslado de sodio mediante canales inicialmente regulados por ligando y después regulados por voltaje, que ayudan a de esa manera transformar un cambio eléctrico que inicialmente es local, se transforma en un cambio eléctrico que se va propagando a lo largo de toda la neurona, que se conoce como impulso nervioso o potencial de acción, que tiene como objetivo que al final de la neurona, en el final del axón, donde están acumulados unas vesículas con neurotransmisores, se terminen liberando hacia el espacio que queda entre una célula y la otra, que es la hendidura sináptica, para poder iniciar el proceso nuevamente en la siguiente neurona. ¿Sí? Todo ese desequilibrio eléctrico que sufre la neurona, esa despolarización, esa inversión de cargas que pasaba de ser un valor eléctrico negativo en el interior, como ya conocíamos, a pasar a tener un valor eléctrico positivo en el interior como consecuencia de la gran cantidad de cargas eléctricas positivas que se introducen a la neurona, ¿sí? Son cambios necesarios para esa transmisión del mensaje. Pero si bien la tarea ya está cumplida, la tarea de que se liberaran los neurotransmisores para estimular a la siguiente neurona, ¿sí? Ahora lo que tenemos que tratar de hacer es que la neurona que está desequilibrada desde el punto de vista eléctrico y está transformada en un medio hipertónico en su citoplasma, tenemos que tratar de ver cómo vuelve a la situación inicial, ¿sí? Les decía que les tenía que mostrar este dibujo porque si ustedes analizan, acá les puse la curva de nuevo, cuando pasábamos de un valor eléctrico negativo en el interior a un valor eléctrico positivo, esa parte de la curva se conocía como despolarización y es un fenómeno sodio dependiente. Para que esa despolarización ocurra, el sodio tuvo que haber ingresado al interior de la neurona para producir esa serie de cambios eléctricos que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? Decíamos que en la situación inicial, el potencial transmembrana que nosotros conocíamos de la neurona de menos 60 menos 70 milivoltios, empieza siendo modificado por la llegada de neurotransmisores, ¿sí? Cuando los neurotransmisores se posan sobre la zona receptora de determinados canales, ¿sí? Al posarse el neurotransmisor sobre la zona receptora, eso causa que los canales de sodio regulados por ligando se abran, ¿sí? Al abrirse esos canales de sodio regulados por ligando, eso causa que el sodio empiece a introducirse al interior de la neurona, ¿sí? Al entrar sodio, no solamente estamos trasladando un tipo de soluto, sino que también estamos trasladando cargas eléctricas positivas. Como el interior es electronegativo, al empezar a introducirse sustancias con carga positiva, eso va produciendo que el potencial transmembrana del inicio del proceso, con la llegada del estímulo, de menos 60 a menos 70, empiece a disminuir ese valor eléctrico negativo, ¿sí? Con esa primera introducción de sodio por los canales regulados por ligando, se logra un cambio de voltaje, ¿sí? Acá está puesto en un valor de menos 30 aproximadamente, ¿sí? Para mostrar que hubo un cambio de voltaje. Pero ¿qué va a pasar?
ese cambio de voltaje que se producía en la primer parte del ascenso de la curva, ahora constituye ese cambio de voltaje un nuevo estímulo. Un nuevo estímulo para poder hacer que otros canales que también estaban cerrados hasta ese momento, ¿sí? Los canales regulados de sodio regulados por voltaje, ahora con este cambio de voltaje, ese cambio de voltaje va a estimular a que estos otros canales de sodio también se abran. De esta manera, al abrirse, también se utilizan a estos canales de sodio regulados por voltaje para una mayor introducción de sodio. Al introducirse cada vez mayores cantidades de sodio, esto permite que el voltaje siga cambiando, pasando por 0 milivoltios. Fíjense que en esta parte del dibujo es muy clave porque les muestro acá con una especie de líneas cortadas, ¿sí? Acá con líneas cortadas yo les trazo, al pasar ese 0 milivoltios, fíjense como antes de los 0 milivoltios teníamos un valor eléctrico negativo en el interior, ¿sí? Antes de esa línea de los 0 milivoltios teníamos un valor eléctrico negativo en el interior, pero una vez superados los 0 milivoltios por esa mayor introducción de sodio, por los canales regulados por voltaje, eso invierte completamente la polaridad de la membrana. Al pasar los 0 milivoltios, siguiendo en ascenso de la curva, eso causa que el interior ahora se transforme a electropositivo, ¿sí? Ese valor electropositivo sigue ascendiendo hasta que el valor eléctrico del interior se transforma en ¿cuánto? Cercano A 50. a más 50 milivoltios. Entonces, toda esta parte, desde el valor de equilibrio inicial, desde el valor de menos 60 a menos 70 milivoltios, hasta que alcanzamos el valor de más 50 aproximadamente, toda esta parte del dibujo hasta acá es lo que vemos en la curva como el ascenso de la curva. Es la etapa de despolarización. Acá le está mostrando los transportadores que intervienen en esa despolarización. Es un repaso a lo que veníamos estudiando aplicado a estos dibujos. ¿Se entiende bien lo que se está tratando de explicar acá? Sí, Cris. ¿Todos siguen bien esto? Si pueden, Sí, préndanme las profe. cámaras un rato por lo menos, ¿sí? Sí, ¿Van entendiendo hasta acá todo esto? Los cambios eléctricos producidos. ¿Se entiende bien esta parte de la curva? Hasta ahí nosotros venimos estudiando, ¿no? Hasta ahí nosotros estamos estudiando hasta este momento. Pero hay una gran introducción de sodio al interior de la neurona. Entonces, cuando estábamos en valor de menos 60 a menos 70 milivoltios, el citoplasma de la célula y su matriz estaban en isotonía, ¿sí? Estaban en isotonía. Pero ahora, con esta gran introducción de iones sodio al interior, esto va transformando al citoplasma en un medio hipertónico. Una situación de hipertonía lleva a acúmulo de agua y probablemente a la lisis celular, a la destrucción, causando la muerte de la neurona. Entonces, si bien es una situación de desequilibrio causada por esta despolarización, ¿sí? Esta situación de desequilibrio se tiene que tratar de revertir justamente para evitar que la neurona se llene de agua y termine explotando. Entonces, hasta este punto estudiamos todo lo relacionado con la despolarización. Lo que nos quedaría por analizar ahora es la parte del descenso de la curva. Es decir, cómo la neurona se vuelve a su situación inicial, cómo vuelve a equilibrarse
para evitar ese estado de hipertonía constante y que se llene de agua, ¿sí? Eso es lo que nos queda por estudiar hasta acá. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta hasta este momento, todo lo que tenga que ver con la despolarización. Este es momento de preguntar si tienen alguna duda. Profe, Sí, entonces el primero, digamos, donde llegan los neurotransmisores son los canales de sodio por ligando y el sí, otro que está verde son los canales de voltaje. exactamente. ¿Viste que en la neurona, Rosario, viste que en el Ok. dibujito que yo te mostraba antes, acá te muestra un canal en rojo y después los otros canales en verde? Está puesto con los mismos colores que acá justamente para mostrarte que el primero que actúa es el canal regulado por ligando y que el traslado de sodio mediante esos canales regulados por ligando es lo que produce un cambio de voltaje inicial que constituye a su vez el estímulo para abrir los otros canales que son los regulados por voltaje. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Aclaro algo acá porque la facultad lo suele dar mal. La facultad le atribuye el ascenso de la curva a canales regulados por voltaje nomás. Este año pasado, le aclararon que podían intervenir algunos regulados por ligando. Pero pregunto, ¿podrían ser totalmente regulados por voltaje estos canales causantes de la despolarización? No, ¿Por qué no? ¿Cómo se y porque comunican los las neuronas? Las neuronas se comunican por neurotransmisores. Y los neurotransmisores funcionan como que se cortó, profe, ¿puedo repetir? decía que no podían ser directamente regulados por voltaje porque las neuronas se comunican por neurotransmisores, ¿sí o no? Ah, sí, Y si la neurona empieza a comunicarse mediante un neurotransmisor, ¿cuál va a ser el primer canal que tendría que abrir? el de ligando. El regulado por ligando, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la aplicación realmente como ocurre. Si la facultad les dice que toda esta parte de la curva de la despolarización depende de canales de sodio regulados por voltaje, ustedes se lo tendrán que aprender de esa forma, pero no tiene ningún tipo de coherencia, porque para que se abra un primer canal regulado por voltaje, ¿qué tiene que haber en la membrana? Para que se abra un canal regulado por voltaje, ¿qué tendría que haber? Justamente carga. Un cambio en la parte eléctrica, ¿sí o no? ¿Y para qué quedarían totalmente disfuncionales los neurotransmisores si directamente se abrieran canales regulados por voltaje? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? ¿Todos me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Profe, Sí, entonces el canal de voltaje, digamos, depende del canal de ligando. exactamente. Eso, bien, Agus. Si vos no abrís primero los del ligando, los de voltaje no se van a poder abrir, porque los del ligando producen el cambio eléctrico que vos necesitas para abrir los otros canales regulados por voltaje. ¿Se ¿Y sí o entiende? sí tiene que estar ambos o puede estar solo ligando? Van a estar ambos, ¿sí? Van a estar ambos, Siempre. siempre, Ok. porque el estímulo del ligando, acordate que es muy minúsculo en tiempo. Entonces, si vos solamente dependés del ligando, rápidamente se va a soltar. Y si rápidamente se suelta el ligando, no te va a alcanzar a meter suficiente sodio como para transformar el cambio eléctrico local en un cambio eléctrico que se propague. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. El inicio del estímulo es regulado por ligando, pero después la propagación se logra
la transformación del potencial transmembrana en un potencial de acción se logra realmente gracias a los canales regulados por voltaje. Y si la facultad otra vez nos dice que todo se debe al de voltaje, ¿ponemos como ellos dicen? Si ellos les dan de esa forma y después en el examen les toman de esa forma, lo colocan de esa forma. ¿Sí? Bueno, Pero yo le sí. estoy comentando el por qué no puede ser posible, ¿se entiende? Tiene más coherencia que primero sea regulado por ligando, porque en cualquier bibliografía te va a decir que las neuronas se comunican mediante neurotransmisores. Y un neurotransmisor es un ligando. ¿Para qué se van a liberar neurotransmisores entre ellas si no vas a utilizar el neurotransmisor? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. ¿Todos me siguen en esto hasta acá? ¿Todos entendieron bien la despolarización? Sí, Cris. Sí, profe. Bien, 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 bien. Entonces, ahora lo que nos queda por entender es cómo llegamos desde más 50 nuevamente hasta el valor de equilibrio de menos 70. Nos queda por entender toda esta parte que tiene que ver con el restablecimiento de la condición eléctrica normal en la que estábamos al comienzo. Es decir, volver a la situación inicial de menos 60, menos 70 milivoltios. Sabemos que si en la despolarización se metieron un montón de cargas positivas dentro de la célula, tenemos que deshacernos de esas cargas positivas, ¿sí? Pero hay que entender bien, digamos, hay que entender bien de qué manera lo logra la célula, ¿sí? Entonces, antes de explicar esa parte, vamos a ir al PowerPoint donde vamos a hablar de otros canales que aparecen también. En este caso, un canal llamado canal de fuga de potasio, ¿sí? Además de los canales iónicos convencionales, que ustedes saben que los canales están abiertos por un cierto tiempo y que después nuevamente se van a cerrar, ¿sí? Eso es lo que aprendimos de cualquier canal hasta el momento. Un transportador no siempre va a estar abierto, ¿sí? Un transportador no siempre va a estar abierto, puedes alternar entre abierto y cerrado, por lo que ustedes aprendieron hasta el momento, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá? Resulta ser que van a aparecer unos tipos especiales de canales, ¿sí? Ustedes lo que aprendieron hasta el momento, los canales regulados por ligando, por voltaje, mecánicamente, pueden transportar distintos tipos de sustancias. Van a haber canales regulados por ligando para sodio, canales regulados por voltaje para sodio, canales regulados por voltaje para potasio. Van a haber para cada uno de los iones que ustedes se imaginen, van a haber distintos tipos de canales, ¿sí? No crean que solamente los que estamos dando de ejemplo son los que existen. Para cualquier tipo de sustancia, en este caso iones que estamos trasladando, van a haber distintos tipos de canales, ¿sí? Pero hay un tipo especial de canal, la mayoría la mayor parte, el 99,9% de los canales, digamos, se abren ante un determinado estímulo y después se vuelven a cerrar luego de un corto periodo, ¿sí? La mayoría de los canales se están abriendo y cerrando constantemente, ¿sí? Ante la necesidad. Pero existe un canal que va a estar presente en todas las membranas plasmáticas de todas las células, ¿sí? Existe un canal, dentro de los canales iónicos, existe un canal muy particular que va a estar presente en todas las células, que se llaman canales de fuga de potasio, ¿sí? Van a aparecer, si bien aparecen en todas las células, ¿sí? Especialmente
en células musculares y neuronales es donde más se los va a estudiar a estos canales de fuga. ¿Sí? Está presente en todas las células, especialmente en células musculares y neuronales. ¿Sí? ¿Qué tienen de particular estos canales de fuga de potasio? Los canales de fuga de potasio tienen la particularidad, algo que los distingue completamente del resto de los canales. Su principal característica es que siempre van a estar abiertos. Siempre van a estar abiertos. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Ojo con esto. Acá viene otra vez algo que la facultad suele explicarlo de una forma diferente. ¿Sí? La verdad de la cuestión es que los canales de fuga son los principales responsables de hacer descender esta curva. Yo les explico lo que es correcto y después les digo lo que la facultad suele decir. ¿Sí? Se dice que el 90% del potencial transmembrana depende del canal de fuga. Acá les dice, de ello depende el 90% del potencial transmembrana. De hecho, en este dibujo, acá les dice, yo también les puse, potencial transmembrana, canales de fuga de potasio, 90%, bomba de sodio de potasio, 10%. ¿Qué quiere decir esta explicación del dibujo? Lo que les quiero tratar de hacer entender con este cuadrito es que para que la neurona pueda volver a su condición de equilibrio, dijimos que ¿qué tenía que hacer con las cargas positivas que tenía adentro? ¿Qué tenía que hacer con esas cargas positivas? Sacarlas. Tiene que sacarlas, tiene que deshacerse de ese acúmulo de cargas positivas que tiene en su citoplasma. Bueno, la explicación real de esto es que el 90% de esa eliminación de cargas se va a realizar a través del canal de fuga de potasio. Y el 10% restante, para restablecer la condición de equilibrio, para alcanzar nuevamente el potencial transmembrana de menos 60 a menos 70 milivoltios, el 10% restante de esas cargas eléctricas que se acumularon va a ser eliminada por la bomba de sodio-potasio. Esta es la realidad de la cuestión. Estos dos transportadores serían los responsables de hacer que esta curva descienda. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, Cristian. Sí. Bien, 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 bien. Bien, escúchenme un poquito esto, ¿eh? Si consideramos la explicación como es realmente, yo les explico cómo es primero, después les aclaro lo que la facultad les suele decir, veremos cómo lo desarrollan este año, ¿sí? Pero la verdad es esta, deshacerse de las cargas eléctricas, el 90% de esas cargas eléctricas se van a perder del interior celular gracias a los canales de fuga. Como el potasio es el principal ion del medio intracelular, si el canal está siempre abierto, va a estar constantemente perdiendo cargas positivas hacia el exterior de la célula. Pregunto, si nos estamos deshaciendo de cargas positivas, ¿el canal de fuga estaría ayudando a restablecer la condición eléctrica negativa del interior? Sí. Sí. Si estamos eliminando cargas positivas, estos son en parte de las cargas positivas en exceso que se habían acumulado durante la despolarización. Entonces, al yo estar eliminando constantemente potasio hacia la matriz, eso se están eliminando cargas positivas hacia el exterior, ayudando a que nuevamente el interior trate de
restablecer su condición de electronegativa, ¿sí? El 90% de ese acúmulo de cargas, el canal de fuga de potasio se encargaría de eliminar al exterior, ¿sí? Pero si yo estoy sacando constantemente potasio, estoy sacando, va a llegar un momento en que por más que el potasio esté sobreelevado, principalmente dentro de la célula, si yo empiezo a sacar potasio a lo loco para deshacerme de las cargas eléctricas positivas, ¿sí? Este potasio que está elevado va a empezar a disminuir, ¿sí o no? Va a empezar a disminuir. Si yo empiezo a sacar un montón de potasios, se supone que en algún momento esa elevada concentración de potasio de adentro de la célula tendría que empezar a disminuir. Pero esto realmente nunca ocurre. ¿Por qué nunca ocurre? Porque por el canal de fuga de potasio, yo estoy eliminando potasios hacia el exterior. Pero atentos, porque la otra parte del descenso de la curva depende de la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio en nuestro cuadro, ¿dónde estaría ubicada? ¿Transporte pasivo o activo? Transporte activo. Transporte activo. ¿Estaría en acoplados o en esta parte acá? Estaría en esta parte que dice bombas. ¿Sí? Dentro de las bombas hay una clasificación que vemos bombas de tipo P, que son las que tenemos que estudiar, bombas de tipo B, bombas de tipo F y un otro subgrupo que es la superfamilia ABC. La bomba de tipo P dijimos que se llamaban de esa manera porque sufren un proceso llamado fosforilación, ¿sí? Lo que caracteriza, ¿sí? Lo que caracteriza a una bomba es que para poder trabajar tienen que gastar ATP, ¿sí o no? Los transportes activos utilizaban energía, pero los acoplados, ¿qué energía utilizaban? ¿Energía de un gradiente o energía de ATP? Los acoplados de un gradiente. Los acoplados utilizaban energía de un gradiente y las bombas utilizaban energía de ATP. Atentos a esto. Un acoplado movía sustancias totalmente en contragradiente o utilizaba una que se movía a favor para trasladar otra en contra. Utilizaba una a favor para trasladar la otra en contra. Perfecto. ¿Y las bombas? Siempre iban en contra. Siempre iban en contra. Como era totalmente en contra en una bomba, eso hacía necesario que como no tengo energía de un gradiente acá, la única energía que puedo utilizar para realizar completamente los transportes en contrarradiente, la única fuente de energía va a ser la hidrólisis del ATP. ¿Sí? Entonces una bomba siempre utiliza ATP porque mueve sustancias completamente en contra de su gradiente. ¿Sí? Entonces, considerando esto, si es bomba de sodio-potasio, ¿hacia dónde tendría que mover al sodio y hacia dónde al potasio la bomba? El sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro. Tiene que llevar a cada elemento hacia el lugar donde predomina. Exactamente. Entonces tiene que mover al sodio hacia afuera, la bomba de sodio-potasio moviliza al sodio hacia afuera, hacia la matriz extracelular, y al potasio lo mete hacia adentro, hacia el citoplasma, que es donde predomina. Pregunto, considerando esto, ¿la bomba de sodio-potasio es la que hace que el sodio predomina afuera y que el potasio predomina adentro?
Sí. 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 Ella es la responsable de las altas concentraciones de sodio afuera y de potasio adentro. Entonces, ¿vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos siguiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno. ¿Cuántos sodios sacaba? 3, Saca 3 sodios hacia el exterior. ¿Y cuántos potasios mete? 2, 2 potasios. Cada vez que la bomba trabaja, rompiendo un ATP, porque necesita sí o sí romper un ATP para trabajar, traslada 3 sodios hacia afuera, 2 potasios hacia adentro. Si saco 3 cargas positivas hacia afuera y vuelvo a meter 2, ¿cuántas cargas positivas netas se pierden de la célula cada vez que trabaja la bomba? una, Repito la pregunta. Si saco 3 cargas positivas hacia afuera, 3 sodios, y 2 cargas positivas de potasio vuelvo a meter, ¿cuántas cargas positivas netas pierdo del interior celular cada vez que trabaja la bomba? Una. Una sola. Perfecto. Por eso es que la bomba trabaja colaborando muy poco, solamente en un 10%. Porque solamente se deshace de una carga positiva neta cada vez que ella trabaja. Pero acá viene lo que está bueno entender, ¿sí? Atentos a esto. El canal de fuga de potasio se está deshaciendo de los potasios. Pero si saca potasio, está sacando constantemente potasio, eso causaría que las concentraciones de potasio en el interior empiecen a descender. Entonces, como forma de asegurarse que siempre el potasio esté elevado dentro, ¿sí? Miren esto, esos mismos potasios que se sacan por el canal de fuga, se vuelven a utilizar para introducirlos de nuevo hacia el interior. ¿Por quién? ¿Mediante Por la quién? bomba. ¿Mediante quién los potasios que salieron hacia la matriz se vuelven a introducir hacia el citoplasma? ¿Mediante la? Bomba sodio potasio. Mediante la bomba de sodio-potasio. ¿Se entiende que el canal de fuga, en cierta forma, al sacar los potasios hacia afuera, le está dando el trabajo a la bomba de volverlos a introducir? ¿Me siguen en esto? Chicos, sí, sí. Sí, Cris. los mismos sodios que salen por el canal de fuga se vuelven a introducir después por la bomba de sodio-potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Al vos meter los que se escaparon por el canal de fuga, los volvés a meter por la bomba de sodio-potasio, eso hace que, otra vez, miren, los potasios que metiste por la bomba mantienen el gradiente. Los potasios que se introducen por la bomba pueden después volver a escaparse por el canal de fuga. Entonces estás deshaciéndote de cargas positivas también. O sea que el canal de fuga alimenta el trabajo de la bomba y la bomba a su vez ayuda a qué cosa. ¿Eh?
ayuda al canal de fuga. Exactamente, a que siga trabajando el canal de fuga. ¿Sí? Uno alimenta el trabajo del otro. ¿Sí? ¿Quién mantiene la concentración de potasio alta en el citoplasma? La La bomba, bomba sodio de potasio. La bomba sodio-potasio. O sea que el canal de fuga puede seguir sacando potasio, siempre y cuando la bomba lo vuelva a introducir al citoplasma a ese potasio que se escapó. La bomba es necesaria para mantener alta siempre la concentración de potasio en el citoplasma y eso a su vez permita que siga escapándose por el canal de fuga. El potasio va y vuelve. Sale por el canal de fuga, se mete por la bomba. Se vuelve a meter por la bomba, sale por el canal de fuga, se vuelve a meter por la bomba. Entonces uno diría, pero ¿y qué sentido tiene todo esto? Tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque al meterse potasio, ¿sí? Al meterse los dos potasios, esto también va a ayudar a que se pueda trasladar a quién hacia afuera. Al sodio. Al sodio que la neurona metió durante la despolarización. Necesitas que entren dos potasios al citoplasma para que salgan tres sodios hacia la matriz. O sea que quiero que entiendan esto. ¿Quién es el más importante en deshacerse de cargas positivas del interior de la célula? ¿El canal de fuga o la bomba de sodio-potasio? El canal de sodio-potasio. ¿Eh? La bomba de sodio-potasio. ¿Cuál es más importante en deshacerse de cargas eléctricas positivas del interior? Miren, el canal de fuga. el Canal canal de de fuga. fuga se deshacía del 90% de las cargas. La bomba solamente colaboraba en un 10% al potencial transmembrana, a restablecer el potencial transmembrana. Pero pregunto, uno ve eso y dice, ah, la bomba no hace un carajo entonces, porque si el 90% del canal de fuga, y dejale nomás el canal de fuga que trabaje, ¿y para qué vamos a gastar energía en la bomba si colabora solamente en un 10%? ¿Se puede suprimir el trabajo de la bomba y dejar que solamente trabaje el canal de fuga? No, ¿Por qué? ¿Qué te da la bomba? el potasio. Te mantiene el potasio dentro, elevado. Eso es fundamental para que el canal de fuga pueda seguir sacando potasio, ¿no? Repito, Sí. repito, que la bomba de sodio-potasio te vuelva a meter el potasio hacia el interior. ¿Es importante para que el potasio pueda seguir saliendo por el canal de fuga? Sí, profe. Sí. A su vez, meter potasio por la bomba también te ayuda a sacar ¿a quién? Hacia afuera, Al sodio. al sodio. Y este es el mayor problema, chicos. El potasio no trae tanto acúmulo de agua ni nada por el estilo, porque él no es osmóticamente, no es algo que influya a las células desde el punto de vista osmótico, ¿sí? El sodio sí influye mucho a la célula en atraer agua, entonces tenemos que deshacernos también del sodio. El sodio que se metió durante la despolarización, de alguna forma yo tengo que buscar la forma de eliminarlo, porque él es el que más atrae al agua. Entonces, desde esa perspectiva, la bomba se ve alimentada por el canal de fuga y a su vez, cuando la bomba vuelve a introducir el potasio hacia el interior, es responsable, como ya habíamos dicho, la bomba de sodio-potasio es la responsable de las altas concentraciones de potasio adentro. Esto es importante para que el canal de fuga pueda seguir sacando cargas positivas.
Pero a su vez, la bomba de sodio-potasio se deshace del sodio hacia el exterior. Saca una carga positiva neta con cada vez que trabaja. Y si bien yo digo 10% nomás colabora desde el punto de vista eléctrico, no se dejen engañar por ese bajo porcentaje, porque si yo lo analizo de esa manera, es como que la bomba no me influyera en mucho. Pero pregunto, ¿el canal de fuga podría seguir sacando potasio si no trabajara la bomba? No, No. O sea que, a ver, se le atribuye el valor de 10% a la bomba y 90% al canal de fuga. Pero en realidad, por más que este es el valor que se le da al canal de fuga, gran parte de este valor mismo de cargas que se pierden por el canal de fuga es gracias a ¿quién? a la bomba. A la bomba. O sea, el canal de fuga se lleva la corona en decir, él es el que se deshace principalmente de las cargas. Pero el canal de fuga sabe que ese alto porcentaje no lo logra solamente él. Lo logra ese alto porcentaje por la ayuda de la bomba a mantener el gradiente de potasio elevado dentro de la célula. ¿Complicado? ¿Se entiende? Entiendo, profe. Bien. Uno alimenta al otro. Entonces, ¿quiénes son los responsables del descenso de la curva? ¿Quiénes son responsables de la repolarización? Los canales de fuga. Canales de fuga Las Y bombas. la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Esa es la realidad de la cuestión. La facultad, ¿qué le suele decir? La facultad le suele comentar que existen canales de fuga así muy por arriba. Les dicen hay unos canales especiales de potasio que siempre están abiertos, que permiten la salida de potasio al exterior. Mucho más no le comentan, ¿sí? Mucho más no le comentan. Esta es la verdad de la milanesa. ¿Cómo ocurre este descenso de la curva? El 90% por canal de fuga y un 10% por la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Pero la facultad, ¿qué suele decirles? ¿Sí? Fíjense, yo les termino de cerrar la idea y les comento lo de la facultad, ¿sí? Cuando nosotros estamos descendiendo en la curva, ¿sí? Cuando nosotros estamos descendiendo en la curva, en la medida que vamos descendiendo la curva, ¿sí? Cuando se llega a la situación de equilibrio nuevamente, chicos, esto es un punto clave, ¿eh? Este es un punto clave que hay que entender acá. Cuando se alcanza la situación de equilibrio nuevamente, cuando llegamos a restablecer la condición eléctrica del inicio, de menos 60 a menos 70 milivoltios, ¿sí? Se considera que en ese punto, cuando entramos a la situación de equilibrio nuevamente, las concentraciones de potasio del exterior y las concentraciones de potasio en el interior, se considera que cuando llegamos nuevamente a la situación de equilibrio, la concentración de potasio del exterior y del interior se igualan. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que inicialmente el canal de fuga está sacando potasio a gran velocidad, pero en la medida que la curva va en descenso,
esa velocidad con la que sale el potasio va disminuyendo. Y cuando se llega al valor de -60, -70 nuevamente, las concentraciones de potasio dentro y fuera de la célula quedan igualadas. Pregunto, si las concentraciones de potasio se igualan a ambos lados de la membrana, ¿va a haber un predominio de salida? ¿Va a haber un predominio de entrada de potasio? ¿O las fuerzas que impulsan a la entrada o a la salida se igualan? Si se Las fuerzas de equilibran, entrada y salida se igualan. las fuerzas que van a impulsar al potasio a salir y las fuerzas que impulsan al potasio a entrar se van a igualar. Como consecuencia de esto, por el canal de fuga va a salir la misma cantidad de potasio que va a entrar. Recuerden que los canales, los transportadores proteicos, no determinan la dirección del transporte. Lo único que determina su dirección es el gradiente. Si las concentraciones de potasio se igualan, no hay una fuerza de gradiente que diga, bueno, vamos a sacar esto o vamos a meter esto. Las fuerzas están equilibradas. Entonces empieza a salir y empieza a entrar potasio en las mismas cantidades. Si vos sacás potasio, la misma cantidad que metés, ¿le producís algún cambio eléctrico a la membrana? No. No. Entonces eso causa que una vez que se alcanza el equilibrio, como las concentraciones de potasio quedan equilibradas, eso mantiene en situación de equilibrio a la neurona por un cierto tiempo. ¿Cuándo se vuelve a deschavar todo? Cuando llegue nuevamente un neurotransmisor a abrir nuevos canales de sodio. ¿Vamos hasta acá? Sí. Esta parte siempre es bastante compleja, ¿sí? Es bastante compleja siempre. Pero es cuestión de verlo un par de veces hasta entender bien cómo funciona desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Profe, ¿esos dos también Sí. dependen del otro? ¿Cómo? ¿Esos dos canales también dependen del otro? ¿Cuáles O canales? sea, el canal de fuga y la bomba, perdón. El canal de fuga siempre está abierto. O sea que siempre Claro. van a estar perdiendo una cierta cantidad de potasio. Pero como la entrada de sodio supera la salida de potasio, en un primer momento, eso te hace que la curva suba. ¿Sí? Pero va a llegar un Sí, y punto en que entró tanto, pero tanto sodio que ya no va a haber tanto gradiente de sodio. Acordate que cuanto más gradiente hay, la velocidad como es mayor o mm, menor. mayor. A mayor gradiente, mayor velocidad. En un primer momento el sodio está a full, recontra elevado afuera, entonces empieza a entrar muy rápido, 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 rápido. Por más que vos estés sacando potasio por el canal de fuga, la velocidad con la que entra el sodio es mucho mayor. Entonces eso hace que la curva suba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por eso pregunto, o sea, si está uno sí o sí tiene que estar el otro. Siempre todos los transportadores tienen que estar. Ok. Y es importante también que entiendan que algunas veces trabaja primero uno, después trabaja el otro, y hay algunos transportadores que trabajan todos en simultáneo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? En el canal, en los canales de sodio, por ejemplo, el primero que trabaja es el de regulado por ligando, y después el regulado por ligando llevaba a que trabajen los regulados por Voltaje. voltaje. Pero cuando se activa una gran entrada de sodio al interior, la neurona entra en estado de alerta porque se va a llenar de agua. Entonces
la gran entrada de sodio al interior empieza a hacer que la bomba trate de deshacerse de ese sodio. Entonces trata de sacar los sodios que ingresaron por los canales regulados por ligando y por voltaje. La bomba empieza a tratar de deshacerse del sodio hacia afuera para que no se le llene de agua a la neurona. ¿Se entiende? Trabajan todos medio que juntos. No los quiero complicar en darle toda esa explicación más compleja, pero uno va llevando a que el otro vaya actuando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien. A más 40, más 50 milivoltios, las células pierden potasio para volver al valor de reposo, hasta llegar a un valor en el cual las fuerzas que lo impulsan a entrar se igualan a las de salir y el transporte se estabiliza. Eso es cuando se restablece el valor a menos 60, menos 70 milivoltios, ¿sí? Donde las fuerzas se equilibran, ¿sí? Bien, entonces, yendo a esta parte de la curva, tenemos que entender, eso es lo que pasa realmente en la parte de la repolarización. Canales de fuga de potasio y bomba de sodio-potasio se encargan de hacer que volvamos, mejor dicho, ¿no? Volvamos a la situación de equilibrio, ¿sí? Que volvamos a la situación de equilibrio. ¿Qué le suele explicar la facultad? Acá viene la explicación de la facu. La facultad no dice que son los canales de fuga los que son los responsables del descenso. Lo que dice la facultad es que para descender esta curva, cuando se alcanza el valor de más 50 milivoltios, en la parte más alta de la curva, ese cambio de voltaje que se experimentó hace que unos canales de potasio regulados por voltaje, dice la facultad, ¿sí? Canales de potasio regulados por voltaje que estaban cerrados hasta ese momento, cuando se alcanza el valor de más 50, como eso pone en un estado de alerta a la célula, la facultad dice que en ese valor de más 50, ese cambio de voltaje estimula a que se abran canales de potasio regulados por voltaje. Ojo que existen canales de potasio regulados por voltaje, ¿eh? Pero está mal aplicado, mal enseñado en esta parte. Al valor de más 50, ese cambio de voltaje produce que canales de voltaje de potasio se abran. Entonces, al abrirse, eso empieza a ¿qué? A causar que el potasio Salga. salga de la célula, ¿sí? Y ahí, o sea, ellos reemplazan la explicación que yo les di, se la simplifico porque si no ustedes dirán, uy, pero ¿cómo me lo aprendo? Entonces, yo les dije que la verdad de la cuestión era que el descenso de la curva era por canales de fuga en colaboración con la bomba de sodio-potasio. Bueno, la explicación que ellos suelen dar es que en vez de canales de fuga, son canales regulados por voltaje, los de potasio, ¿sí? Esa sería la única diferencia en esta etapa. Ellos no le atribuyen a los canales de fuga el descenso del 90% de la curva. Se lo atribuyen ellos dicen que en ese punto de la más alto de la curva, a más 50, se abren canales de potasio regulados por voltaje, que se deshacen de cargas positivas del interior y que se vuelven a reintroducir esos potasios por la bomba de sodio potasio. O sea, esa explicación de cómo se alimenta uno con el otro es la misma. Pero en vez de decir que son canales de fuga de potasio, ¿sí? Dicen que son canales de potasio regulados por voltaje. ¿Vamos hasta acá? Sí. Ellos dicen que el canal de fuga colabora un poquitito también con los canales de potasio regulados por voltaje, pero no le dan la verdadera importancia al canal de fuga. Ellos
solamente nombran a este canal como que existe, pero no le dan ningún tipo de importancia. Y ellos dicen que el descenso de la curva depende fundamentalmente de la salida de potasio por canales de potasio regulados por voltaje. Y colaborando en una mínima proporción la bomba de sodio-potasio. ¿Se entendió completa esta curva de despolarización y repolarización? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. o sea que el estímulo, entre comillas, del canal de voltaje de potasio sería el aumento de este en el sitio. El estímulo para que se abran los canales de potasio regulados por voltaje Claro, sería el estímulo, es, sería, digamos, es el aumento alcanzar de... este valor. Es alcanzar este valor. Cuando vos estás metiendo sodio, 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 por los canales regulados por ligando inicialmente y después por voltaje, vos estás cambiando el voltaje, seguís cambiando el voltaje. Y a este valor, cercano a más 50, en ese valor ya es exagerada la cantidad de cargas positivas del interior, entonces ese valor eléctrico hace que los canales de potasio regulados por voltaje se abran en ese punto, para Claro, para hacer la contra, para tratar de deshacerse de las cargas positivas. ese sería su estímulo, entre comillas. El estímulo es el cambio, el ascenso del voltaje, ¿sí? Un cambio de voltaje, como cualquier canal regulado por voltaje, pero quiero que entiendan que no es cualquier valor al que se abren, tiene que haber un determinado valor al cual se van a abrir. No les aclaran bien a qué valor se abre cada uno, ¿sí? Pero son distintos los valores que se tienen que alcanzar para estimular a uno o a otro, ¿sí? Sí, No es que vos llegás a cualquier valor, a cualquier cambio de voltaje y se abren todos los canales regulados por voltaje. No, depende del canal, el valor eléctrico que vos tengas que alcanzar para que ese canal se abra. El estímulo puede ser diferente para que cada uno trabaje, ¿sí? Imagínatelo como el umbral de enojo de una persona. Hay personas a las que vos le haces un simple chiste y ya se enojaron y ya te buscan pelea. Y hay personas a las que realmente le tenés que joder mucho para que se enojen. Lo mismo pasa con el canal. Hay canales que responden a un mínimo cambio de voltaje y hay canales que van a tener que darle un mayor estímulo, un mayor cambio eléctrico para que recién se abran. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí. ¿Preguntas acerca de todo esto? Nada de nada. Bueno, lo de permeasa ya lo vimos. Proteínas transmembranas multipaso también están formando estas permeasas. A diferencia de los canales iónicos que solo transportan iones, estas pueden transportar algunos otros tipos de sustancias. Ya lo habíamos visto a esto. Su mecanismo de trabajo es el cambio conformacional. Tienen una menor velocidad a la de los canales y también son específicas, bidireccionales, saturables y regulables. Todo esto ya lo hablamos, ¿sí? Esto simplemente les muestro para que vean de las familias de permeasas GLUT algunos tipos. Acá no está nombrada tipo 3, pero es para que simplemente vean que hay distintos tipos de miembros en la familia y que cada tipo aparece en distintos tejidos. Me interesa esta, porque esta sí les van a preguntar. La GLUT2 es la que aparecía en el intestino, en la célula del epitelio intestinal. ¿Dónde aparecía? ¿En la parte apical o en la parte vasolateral de la célula? Vaso lateral. Vasolateral. Se encargaba de trasladar la glucosa a favor o en contra gradiente. A favor. Si es difusión facilitada, siempre es a favor, chicos, ¿sí o no? Y transportaba la glucosa desde la luz del intestino al interior del epitelio o desde el interior del epitelio
a la sangre? Del interior del epitelio a la sangre. Perfecto. Todos esos puntos clave que ya fuimos viendo, ¿sí? Nos queda por repasar todavía de nuevo. Vamos a esas son las permeasas uniporte, las permeasas de difusión facilitada. Permeasas de difusión facilitada son las permeasas pasivas uniporte, que son las GLUT, como lo vimos acá. Ya en la clase siguiente vamos a distinguir a una uniporte, que básicamente lo que hace es transportar un solo tipo de sustancia, por eso uniporte. De los transportes acoplados, sin porte y antiporte, que ya trasladan dos o más tipos de sustancias diferentes. Sin porte cuando iban en la misma dirección, antiporte cuando una sustancia entraba y la otra salía de la célula. O sea que en la clase que viene vamos a meternos a hablar de los transportes activos, empezando por los transportes acoplados justamente, sin porte y antiporte. Vamos a repasar rapidito lo de la célula intestinal, lo que pasaba en la célula estomacal para la formación de ácido clorhídrico, el antiport sodio-protón, y para la relajación muscular, que era el de sodio-calcio. Así que repasen eso que ya hablamos para poder ir rapidito, ¿sí? Y después de eso, hablar de las bombas de sodio-potasio y bomba de calcio, que también ya las conocen, pero que vamos a darle unos detalles sobre todo a la bomba de sodio-potasio, hablando de todo la secuencia de eventos que va a ocurrir, ¿sí? Para trasladar al sodio y al potasio. Nosotros sabemos que traslada 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro, pero en realidad hay todo un ciclo de la bomba, y tenemos que ver en qué momento la fosforilación interviene, ¿sí? Porque la bomba va a estar en algunos momentos fosforilada y en otros momentos defosforilada, ¿sí? Acuérdense que las bombas de tipo P sufren fosforilación en parte de su mecanismo de trabajo, ¿sí? Por eso se llaman bombas de tipo P, porque sufrían fosforilación. Y lo que van a aprender en la clase siguiente es cómo, de acuerdo a si está fosforilada o defosforilada la bomba, ¿sí? Va a tener o afinidad por el sodio o afinidad por el potasio, ¿sí? Ahí vamos a repasar las funciones de la bomba de sodio-potasio, vamos a hablar de la bomba de calcio, ¿sí? Que ya la estudiamos también, que aparecía o en la membrana plasmática de la célula muscular o en la membrana del retículo endoplásmico, que veíamos, ya lo habíamos estudiado también a todo esto, ¿sí? Veíamos cómo para la contracción muscular era importante la elevación del calcio en el citoplasma, ¿sí? Una elevación de la concentración de calcio citoplasmático llevaba a la contracción, mientras que si queríamos lograr la relajación, teníamos que disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático. Y ahí es donde, para bajar esa concentración de calcio que llevó a la contracción, podíamos o meter de nuevo el calcio al interior del REL por una bomba de calcio, o mandar a la matriz por una bomba de calcio, o trasladar al calcio hacia afuera, intercambiándolo mediante un antiport sodio-calcio. Conclusión, tanto el antiport sodio-calcio, que utiliza el gradiente del sodio, ¿sí? Que utiliza el gradiente del sodio, como la bomba de calcio, que utiliza como energía al ATP, tienen como objetivo, tanto el antiport sodio-calcio como la bomba de calcio, disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático. Es decir, que ambos transportadores van a colaborar ¿en qué cosa? En el músculo. En la relajación. En la relajación muscular. ¿Sí? Todo eso lo vamos a retomar para repasar, para poder cerrar la parte de los transportes. ¿Sí? Vamos a hacer una clase donde vamos a hablar de toda la parte del transporte activo, entonces la clase siguiente, y con eso le damos cierre a todo lo que sea transporte y pasamos al siguiente tema, no sé si en la siguiente clase o en la siguiente,
que vamos a meternos de lleno a la parte de citoesqueleto. Empiecen a repasar todo lo que hayan visto de citoesqueleto. Por más básico que sea, empiecen a repasar los elementos del citoesqueleto, las características básicas de los elementos del citoesqueleto, el cuadro diferencial que yo les mostraba, ¿sí? El cuadro diferencial donde yo les mostraba, a ver, para que tengan de referencia lo que tienen que ir a repasar, porque vamos a ir más rápido acá, ¿sí? En las generalidades del citoesqueleto yo les mostré estas diferencias básicas entre los tres componentes, ¿sí? Todas estas diferencias básicas, cuáles eran inestables, cuáles eran estables y demás, las proteínas que iban a formar cada uno de ellos, cuáles formaban dímeros, monómeros y tetrámeros, el número de protofilamentos que tenía cada uno, cuáles eran polares y cuáles eran no polares, cuáles utilizaban GTP como energía, cuál ATP como energía y cuál no utilizaban ni GTP ni ATP. Todo este cuadro general os voy a dar a los sopapos limpios como general, ¿sí? Empiecen a repasar los nombres de las proteínas MAPS, proteínas asociadas a microtúbulos, de acuerdo a su cuadro, que ya también les había mostrado. Repasen las funciones del citoesqueleto, porque tenemos que empezar a profundizar un poquito sobre estas funciones, ¿sí? Va. A ver. Estas funciones del citoesqueleto, que también ya les había mostrado el cuadro, empiecen a pegarle una repasada, empiecen a mirarlo, porque ahora tenemos que meternos realmente de lleno en este tema. Así que, por favor, bien clarita cuáles son las funciones de cada uno de los elementos del citoesqueleto. Y lo más difícil de este tema, lo que les dije recién. Empezar a memorizarse los nombres de acuerdo a la subclasificación de las proteínas asociadas. MAPS, formadoras de ACEs, Tau y MAP2, relacionadas con la estabilidad, ESCIMAP215, inestabilizadoras, catanina y catastrofina. Vayan prestando la atención a esas cosas que ya les había explicado, porque vamos a retomar desde ese punto y empezar a profundizar un poquito en las tareas de estas proteínas cuando vamos avanzando. Pero no quiero que llegue el momento de que lleguemos a las MAPS y ustedes no se acuerden ni los nombres que corresponden a cada grupo. Porque esto ya se los di, ¿sí? Secuestradora, la estatmina, motoras de los microtúbulos eran quinesina y dineína, ¿sí? Lo mismo había para filamentos de actina, donde las proteínas asociadas se llamaban ABPs, ¿sí? También ya les expliqué todo esto, toda la clasificación general de las proteínas. O sea, que repasen todo lo más básico de cada elemento del citoesqueleto y empiecen a recordar lo que dijimos de las proteínas asociadas, porque llegado el momento, voy a ir rápido en esta parte, ¿sí? Formadoras de ACE, formadoras de redes, se sumaban en las ABP, que en las MAPS no había. Estabilizadoras e inestabilizadoras, estas no las dimos porque están en la sarcómera, pero las inestabilizadoras sí se las nombré, eran la cofilina y la gelsolina. Secuestradoras les nombré, por lo menos que sepan los nombres, le dije, eran la timosina y la profilina, ¿sí? Timosina y profilina. Y de las motoras, ¿cuáles eran las motoras, las ABP motoras? Miosina, ¿puede ser? Las familias miosinas, donde vamos a hacer hincapié en la diferencia entre miosina 1 y miosina 2. Esto no se preocupen que lo vamos a volver a repasar, a estudiar bien completo, porque en miosina 2 siempre se pregunta, ¿sí? Pero por favor, empiecen a rever todas estas cosas de proteínas asociadas a cada elemento del citoesqueleto, porque es un tema que se va a hacer, es larguito, ¿sí? Pero se va a hacer más largo si ustedes no repasan lo que ya les comenté, ¿sí? Necesito que me ayuden en esto para poder ir avanzando con mayor facilidad, ¿sí? Si ustedes no repasan absolutamente nada de lo que yo ya les expliqué previamente, es como que voy a tener que empezar a hablar del tema de cero y no tenemos que tratar de aprovechar el tiempo, ¿sí?
Si nosotros lo podemos hacer de forma ágil, lo más rápido posible, siempre que ustedes entiendan las cosas, pero si lo podemos agilizar, más rápido vamos a poder terminar ese tema que es uno de los más largos, ¿sí? Así que por favor repasen bien toda esta parte. Bien, corto el video.